Hola amigos y amigas de Bolsa para Principiantes, bienvenidos a un nuevo video del canal. Muchísimos de ustedes me han pedido que hablemos del tema impuestos, especialmente las personas que viven en España. Y bueno, yo dado que ni vivo en España ni nunca en mi vida he vivido en España, bueno, no les puedo ayudar mucho, pero sí tengo un invitado especial hoy que les puede ayudar bastante en ese tema. Se trata de Carlos. Mucho gusto, Carlos, ¿cómo estás? Hola James, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para ayudar a la gente un poquito a esto de los impuestos, a gestionarlos, porque es un tema bastante delicado y que hay que andar con ojo. Perfecto. Entonces, tal vez algunas de las personas que estén viendo este video en este momento te conozcan. Yo creo que otras no. Entonces, yo creo que lo más importante ahora al principio sería que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu canal. Obviamente voy a dejar enlaces en la descripción para que la gente pueda ir a tu canal, pueda ver qué es lo que haces. Pero cuéntanos un poco cómo iniciaste en este mundo y qué hace tu canal. Sí, bueno, voy a ser rápido, no me quiero enrollar y quiero pasar directamente al grano. Pero bueno, empecé a invertir desde prácticamente que tuve mi primer sueldo. Me gustaba mucho el tema de las inversiones, la bolsa. Empecé a aprender autodidactamente por internet. Y nada, de estudios he estudiado administración y dirección de empresas. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Hace un año y medio así empecé con el canal y la idea es compartir todo lo que voy sabiendo, todo lo que voy aprendiendo sobre inversiones en bolsa, criptomonedas, fiscalidad, etcétera, ¿no? Al final lo que queremos es ayudar a la gente a invertir, a gestionar mejor su dinero y, en definitiva, enseñarles cosas que son útiles y que no les enseñan en el sistema educativo, ¿no? Perfecto. Y tal y como lo dije, voy a dejar enlaces en la descripción. A mí, la verdad, me gusta mucho tu canal. Yo, bueno, no he hecho muchas cooperaciones porque, bueno, no es tan fácil como encontrar cosas o personas con las que uno se entienda muy bien a veces, porque, bueno, hay como muchos canales buenos, pero también hay mucha estafa, mucho engaño en este mundillo. Y bueno, a mí me encanta tu canal. Creo que has tratado mucho el tema de impuestos, has tratado mucho el tema de comprar, por ejemplo, criptomonedas de forma anónima. Precisamente por eso me pareció una muy buena idea invitarte para hablar de este tema. Y bueno, yo antes de comenzar, yo diría que es un tema muy controversial. Yo sé que hay muchas personas que tal vez este tema les cause como una especie de inconformidad, les moleste, pero el punto es que hay personas que quieren declarar renta o que tienen que hacerlo, ya sea porque sean empresas o porque, no sé, tienen algún exposición pública, como por ejemplo nosotros estamos compartiendo casi todo el tiempo nuestra cartera en público, entonces obviamente el Estado va a saber que tenemos criptomonedas y hay muchas personas que tienen que declarar renta. Por eso creo que es importante que hablemos del tema. No es que estemos sugiriendo que los que no quieran hacerlo ahora lo tengan que hacer. Cada quien Uh -huh. bueno, es una decisión personal, cada quien debe decidir qué hacer con sus finanzas. Pero bueno, a las personas que les interese, creo que es extremadamente importante tener fuentes confiables para hablar y para aprender sobre este tema. Bueno, sí, que aquí dejar claro eso, que al final lo que vamos a hacer es explicar la normativa y según lo que dice la ley que tienes que hacer con tus criptomonedas a nivel de declaración, ¿no? Pero luego, si, o sea, cada uno al final es responsable de declarar sus impuestos y de tomar sus decisiones. Entonces, si alguien, por ejemplo, considera que no quiere informar sobre algún tipo de transacción, pues que asuma sus riesgos y que lo gestione como él vea, ¿no? Pero sí que queremos dejar la normativa clara para la gente eso, que quiere cumplirla y quiere estar tranquila, por así decirlo, pues que pueda hacerlo. Perfecto. Y el otro punto, antes de comenzar, que también creo que es importante, es que, bueno, mencionar que ni tú ni yo somos asesores fiscales, que estamos intentando ayudar a la gente, compartir nuestro conocimiento, pero obviamente esto no es una asesoría. Y la gente que piense que necesita ayuda profesional, bueno, tiene que buscar a un profesional. Nosotros somos youtubers y hacemos lo mejor que podemos compartiendo las mejores fuentes que tenemos, pero no somos asesores. Totalmente. Bueno, entonces la primera pregunta que yo diría, tal vez muchas de esas personas se están preguntando, ¿quién tiene que declarar? O sea, a partir de qué punto yo como individuo que compro o invierto en acciones tengo que declarar? Perfecto. Pues vamos a pasar a las diapositivas y ahí lo dejaremos mucho más claro. Vale, James, pues lo primero que quiero dejar claro es quién no tiene la obligación de declarar las criptomonedas en la declaración de la renta, porque hay mucha gente que tiene esta duda, ¿no? Entonces, dejar claro que si tú no has obtenido ninguna ganancia con tus criptomonedas durante ese ejercicio, no tienes que declararlas en la declaración de la renta, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, has comprado criptomonedas, pero no las has vendido ni has hecho intercambios entre ellas, entonces no tienes que hacer la declaración, ¿vale? En cambio, ¿quién tiene que hacer la declaración de la renta? Pues, por ejemplo, si tú no trabajas, ¿vale? Pero sin embargo tradeas
o haces operaciones con criptomonedas y has ganado 1.600 euros o más, entonces deberás declararlas, ¿vale? Y en caso de que además estés trabajando, pues ese límite sería de 1.000 euros, ¿vale? Este sería el primer punto. Entonces, luego, segundo punto. Si has tenido pérdidas por valor de 500 euros o más con tus criptomonedas, también también estarías obligado a presentar la declaración de la renta. Y por último, también debes declarar las criptomonedas si estás obligado a presentar la declaración de la renta, independientemente de las ganancias que hayas obtenido con tus cripto. Es decir, que si tú tienes otro empleo o tienes otras fuentes de ingreso y tienes que presentar la declaración de la renta, pues da igual lo que hayas ganado con cripto, da igual si has ganado 100 euros, 200, 300, 400, lo que sea, que tú tienes que declararlas. ¿Por qué? Porque una vez ya estás obligado a hacer la declaración de la renta, entonces cualquier ganancia que tengas tienes que ponerla ahí, ¿vale? Esto que quede bien claro. Ok, yo tengo una pregunta y respecto al primer punto. Si yo Sí. tengo ganancias, digamos, en cripto y en acciones, ¿se suman o se cuentan por separado? Correcto, se suman. Muy buena pregunta, James. Como ves, aquí pone, si has obtenido ganancias con tus criptomonedas y sumadas a otros rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales, suman más de 1.600 euros. Es decir, que aquí estaríamos contando las ganancias cripto, pero también si tienes acciones. Por ejemplo, es lo que al final, si tú cobras dividendos, serían rendimientos del capital Sí, mobiliario y también pues se estarían sumando. O si tienes operaciones de compraventa en acciones, serían ganancias patrimoniales y también sumarían a estos 1.600 euros. claro, ok, perfecto, lo entiendo. Y obviamente estas ganancias también serían únicamente ganancias realizadas. O sea, si yo no he vendido mis acciones y si no he vendido mis criptos, no tengo que declarar nada porque aún no he realizado las ganancias. Así es, correcto. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre esta slide? Yo creo que con esto más o menos lo tenemos claro. Sí, está claro. Vale, pues vamos a avanzar. Entonces, si os fijáis aquí en el tercer punto, hemos dicho que tenemos que declarar las criptomonedas si estamos obligados a presentar la declaración de la renta. Entonces, una muy buena pregunta es, ¿quién tiene que presentar la declaración de la renta? Pues vamos a verlo de forma rápida. Esta tabla es de la agencia tributaria, ¿vale? Os dejaremos el link en la descripción. Y aquí básicamente os resumen los límites de la gente que no está obligada a presentar la declaración de la renta, ¿vale? Entonces vamos a comentarlo de forma fácil, pero lo que más le interesa a la gente son estos dos primeros apartados, ¿vale? Entonces, como veis, ¿quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Pues están obligados a presentar la declaración todos los que hayan ingresado más de 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de varios pagadores y los ingresos percibidos por el segundo y el resto de pagadores superen los 1.500 euros. Entonces, vamos a explicar esto porque el Sí. lenguaje quizás no es el más sencillo. Entonces, si tú solo tienes un pagador, es decir, por ejemplo, tú trabajas para una empresa y has ingresado más de 22.000 euros brutos, tienes un sueldo equivalente a este importe o superior, estás obligado a presentar la declaración. ¿Esa cantidad es anual o sí? Sí, anual, Anual, vale. anual. ¿Vale? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Tú trabajas para una empresa o eres autónomo, entonces cobras más de 22.000 euros, pues estás obligado, obviamente, a presentar la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes varios pagadores? ¿Qué pasa si, por ejemplo, has estado en paro y luego has trabajado la otra mitad de año para una empresa? ¿Vale? Entonces, lo que ocurre en estos casos es que si tú has cobrado 14.000 euros, ¿vale? Y el segundo pagador, es decir, que, por ejemplo, has trabajado por una empresa la mitad del año y después has estado en paro y de ese paro has cobrado más de 1.500 euros, también deberías presentar la declaración de la renta, ¿vale? Y he dicho el paro, pero pueden ser otros casos, como por ejemplo los planes de pensiones, ¿vale? Ya sean privados o del Estado, o también el caso de los ERTE, que ha sido un tema común ahí con el coronavirus. Tengo una pregunta. Sí. Y si fueran dos empleadores, supongamos que yo trabajo, no sé, la mitad del año para un empleador, me pagan más de 14.000, luego por algún motivo renuncio o me despiden y empiezo a trabajar con otra empresa y cobro más de 1.500. Aplicaría lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, sí. He puesto estos ejemplos, pero también si son dos empresas diferentes, obviamente son dos pagadores. Claro, vale.
¿vale? Esto sería lo más importante de quién tiene que presentar la declaración de la renta o no. Y luego, pues ya estaría el tema que hemos dicho de que si tú obtienes unas ganancias del capital mobiliario o patrimoniales superiores o iguales a 1.600 euros, entonces deberás presentar la declaración de la renta. Esto en el caso de que no trabajes y, por ejemplo, tengas ganancias con acciones o criptomonedas, ¿vale? Pero Sí, entonces, en el caso de que tú además tengas rendimientos del trabajo, es decir, que tú trabajes y tengas además tus ganancias son criptomonedas, entonces el límite sería de 1.000 euros, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado en la primera diapositiva, ¿vale? Eran este primer exacto. punto, ¿vale? Esto, y luego faltaría el último punto, que sería el de las pérdidas, ¿no? Que hemos dicho que si tienes pérdidas de 500 euros o más en tus inversiones, debes presentar la declaración de la renta. Ok, entendido. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto ya estaría bastante claro con Sí, yo estas creo que tablas. esa tabla resume, o sea, muy bien quién tiene que hacer la declaración de renta y la persona ya tendrá que mirar en qué categoría está y sabrá si tiene que hacerlo o no. Estupendo. Sí, hay bastantes límites, pero al final, bueno, hemos comentado lo más importante. Sí, Vale, pues si te parece, James, pasamos al siguiente punto, que sería cuándo hay que hacer la declaración, ¿vale? Esto es muy sencillo, simplemente es un tema de fechas. Vale, entonces el 6 de abril de 2022 se ha abierto el plazo para presentar la declaración de la renta por Internet, que bueno, es la opción que yo, por ejemplo, hago y la que hace la mayoría. Luego también se puede hacer de forma presencial, esto empieza el 26 de mayo. Luego, el 27 de junio ya finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta por Internet si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta, es decir, que tienes que pagar tú a Hacienda. ok. Y, y luego el 30 de junio, pues acaba la campaña de la renta. Y aquí, bueno, comentar pues que Hacienda puede tardar en pagarte hasta final de año o incluso más, ¿vale? Wow. Entonces, esto simplemente a nivel informativo el tema de fechas. Claro, es bueno tenerlo en cuenta porque supongo que habrá mucha gente que tal vez vaya a declarar por primera vez y ni siquiera sepa cuál es el límite. Claro. Entonces, bueno, hacerlo con tiempo, os digo que no apuréis y nada. Sí, Simplemente que o sea, tengáis estas fechas en mente. yo, por ejemplo, tal y como lo mencioné al principio del video, nunca he declarado renta en España, pero sí que cuando vivía en Alemania lo hacía y la verdad es que me comía como unos 3 días de solo estar organizando las cosas, Sí. ingresando la información, comprobando que no hayas hecho nada mal. Entonces, sí, es como, es bueno no dejarlo para el último día, sino tal vez empezar con tiempito. Sí, sí, es terrible. Y bueno, lo que dicen también es que ahora es cuando se prepara la renta del siguiente año. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea que lo mejor que puedes hacer es tener tus operaciones en orden siempre, porque si no, cuando te toque preparar la renta, te puedes morir, la verdad. Entonces, bueno, hay que ser organizado. Vale, James, pues ahora vamos a ver cómo tributan las criptomonedas, porque en función del tipo de ganancia que tengamos, pagarán unos impuestos u otros. Entonces, tenemos 4 tipos de ganancias diferentes que podemos tener con las criptomonedas. Las primeras serían las ganancias y pérdidas por transmisión, ¿vale? Estos serían, pues, todas las operaciones de compra-venta. Por ejemplo, tú compras Bitcoin a 30.000, lo vendes a 40.000, pues has ganado 10.000, ¿no? Pues ahí tendrías una ganancia por una compra-venta, ¿no? De Bitcoin. Sí, Entonces, después, ¿qué pasa? Si tú intercambias criptomonedas entre sí, también se produce una pérdida o una ganancia en función de cómo estén valoradas esas criptomonedas en el momento en que tú hagas el intercambio. Eso también iría como ganancia y pérdida por transmisión. Y después, pues obviamente, pues también si haces operaciones con NFTs y obtienes una ganancia, también deberían tributar aquí. ¿Vale? yo creo que ese punto hay que aclararlo, o sea, tal vez dejarlo un poco más en claro, y es que tal vez algunas personas piensan que compraventa es únicamente cuando compras o vendes por moneda fiat, o sea, digamos, tengo Bitcoin, lo cambio por euro y ya. Pero si lo cambio por Ethereum o lo cambio por una stablecoin, entonces no pasa nada. Y no es así. O sea, un intercambio entre criptomonedas o, como lo has mencionado, una compra, por ejemplo, de un NFT pagado con criptomonedas ya cuenta como una transacción, como un trade. Y por lo tanto es una operación que requiere, bueno, sería considerada como una ganancia o una pérdida dependiendo de lo que haya ocurrido.
Claro, correcto. Sí, esto es un poco mito. Ojalá fuera así, que solo fuera cuando pasas a fiat, pero no es así. O sea, al final cada criptomoneda es como si fuera una divisa. Entonces, cada vez que tú haces un intercambio entre criptomonedas, eso genera una ganancia o una pérdida. Y entonces, pues cada operación es lo que decimos, cuenta en este sentido. Ok, pues este sería el primer tipo de ganancias que podemos tener con criptomonedas. Entonces, ¿cuál sería el segundo tipo de ganancias? Pues serían los rendimientos de capital mobiliario. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos los intereses, tendríamos ganancias por staking y luego, pues, otros rendimientos por depositar capital. Por ejemplo, que tú utilizas una plataforma de crypto lending, pues obtienes intereses, ¿no? Por prestar tus criptomonedas. Estos rendimientos irían al rendimiento de capital mobiliario. Luego, con el tema del staking, es un tema un poco delicado, ¿vale? Porque sí que es verdad que ni la propia Hacienda se aclara muy bien, ¿vale? Ha habido varias consultas a la Dirección General de Tributos y no, bueno, como que no lo definen muy claro dónde debería ir al staking, ¿vale? Pero yo me he leído las resoluciones y según mi punto de vista, yo considero que tributarían en esta casilla como rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? Y otros colegas, pues también lo ven así. También importante, con el staking, hay gente que me ha preguntado, Carlos, si no retiro a Fiat, también tengo que declarar staking. Sí, esto al final hay que entenderlo como si fueran los dividendos de una acción, por ejemplo, ¿vale? Cuando tú recibes dividendos a tu cuenta del broker por tener acciones, estos dividendos tributan en el momento en que los recibes, porque ahí ya estás obteniendo la ganancia, ¿vale? Entonces, da igual que tú los retires del broker o no. Pues con staking sería la misma idea. Entonces, ¿a qué tipo tributan estos impuestos? Estas ganancias, perdón, pues tributarían del 19 al 26%, ¿vale? Tú esto lo pones en la declaración de la renta y luego Hacienda, pues lo que te cobra es de un 19 a un 26. ¿Y por qué del 19 al 26? Pues porque hay diferentes tramos, ¿vale? Para los primeros 6.000 euros, pues tributarían al 19%. Luego, que tienes unas ganancias superiores entre 6.000 y 50.000 euros, pues al 21%. Y así pues irían subiendo los tramos, ¿vale? Y bueno, sobre los tramos también es importante comentar, ¿vale? Que si tú, por ejemplo, ganas 7.000 euros, ¿vale? En criptomonedas, que Sí. estarías en este tramo, no pagas todo al 21%. Es decir, que tus primeros 6.000 euros de ganancia tributarían al 19 y luego los otros 1.000, hasta llegar a los 7.000, tributarían al 21. No es que vayas saltando de tramo, ¿vale? Que esto hay gente que Claro. tampoco lo entiende. Perfecto. Pues ahora sigamos y vayamos a por la tercera ganancia, que serían las ganancias y pérdidas sin transmisión. ¿Vale? Aquí entraría todo lo que no tiene un valor de adquisición, por así decirlo. Es decir, cosas que nos han llegado, que han sido ganancias, pero por las cuales no hemos pagado un precio, por así decirlo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los airdrops, tendríamos los referidos, forks y regalos. Y aquí, bueno, James, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, pues eso, cuando tú invitas a un amigo y te dan un bonus, una comisión en criptomonedas, pues serían referidos, ¿no? Sí. Regalos, pues que a lo mejor pues haces una formación en Coinbase o en un exchange y también pues te dan algunas criptomonedas. Pues todo esto serían este tipo de ganancias, ¿vale? Y por último, pues ya tendríamos el tema de la actividad económica, que aquí entraría la minería, ¿vale? Entonces, en principio, según la normativa, si tú estás minando criptomonedas, también tienes que declararlas. Ya digo, en principio, aquí cada uno que haga lo que quiera. Y también tienes que darte de alta como profesional. Es decir, que tienes que Ok. darte de alta en Hacienda. Entonces, esto Hacienda lo considera como si fuera una actividad económica. Es decir, tú tienes tus ingresos por minar, pero también tienes tus gastos. También tienes un gasto en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, pues tendrás que meter todo esto y al final, según lo que ganes, pues tributar por ello. Como si fuera un trabajo, una actividad económica, ¿vale? O sea, básicamente te Entonces, consideran una empresa por sí, hacer lo mismo. sí, sí, Joder. correcto. Ok. Sí, 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 nada, terrible. Eh, ¿Y qué pasa con Wow. estas dos ganancias? Pues estas dos ganancias, aquí abrochados los cinturones porque tributan del 19 al 47%, ¿vale? Al final, bueno,
Esto va a lo que sería el tipo general, ¿vale? Esto se iría al tipo del ahorro, que es más reducido, y esto al tipo general de ingresos. Entonces, claro, pues aquí, según lo que cobres con tus otros ingresos, pues tributarás más o menos. Pero como veis, los tipos son mucho más altos. Increíble, ya es que ya es casi un 50%, o sea, es la mitad, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Hostia. claro, aquí tenemos los tramos del IRPF, que esto varía según la comunidad autónoma que estés de España, pero bueno, para que tengáis una idea, pues estos son los tramos, ¿no? De 0 a 12.450, pues pagarías un 19%, después de 12.450 a 20.200 un 24%, y así hasta llegar a casi el 50%, ¿vale? Sí. Entonces, lo que hemos dicho, la minería y después lo que sería airdrop referidos, regalos, etcétera, pues irían a estos tipos que hay por aquí, ¿vale? Perfecto. Vale. Ok, James, pues entonces, ahora que hemos visto cómo tributan las criptomonedas, vamos a ver un poco la parte práctica, aunque sea por encima, sobre cómo hay que declarar las criptomonedas. Entonces, el primer paso, como hemos dicho antes, lo más importante, casi lo esencial, es recopilar la información. Es decir, recopilar todas las operaciones que hemos hecho con criptomonedas para saber lo que hemos ganado y lo que hemos perdido. Y aquí, bueno, hay muchos métodos de hacerlo. Hay gente que simplemente va apuntando todo a medida que va haciendo operaciones en un Excel. Y hay otra gente pues, que utiliza softwares como por estilo, del estilo, por ejemplo, de CoinTracking, ¿vale? Que al final, bueno, pues tú te puedes bajar ficheros de los exchanges de criptomonedas o incluso integrarlos por API con este software y ahí Sí. pues tendrías de forma mucho más sencilla pues todas las operaciones, lo que has ganado, etcétera, ¿no? Al final, lo importante es que tienes que saber, pues obviamente, lo que has ganado y lo que has perdido para luego poderlo declarar. Si tú ya no sabes esto, pues no puedes declarar nada. Este sería el primer paso, ¿vale? Entonces, luego, una vez ya tienes esta información, una vez sabes lo que has ganado o has perdido, pues ya llega la parte de introducir la información en la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, como hemos visto antes, existen diferentes tipos de ganancias. Entonces, cada tipo de ganancia pues irá a una casilla diferente. Entonces, aquí no hemos traído todas las casillas porque, bueno, creo que sería un vídeo muy, muy pesado, la verdad. Entonces, yo hice un tutorial en mi canal, ¿vale? De cómo declarar las criptomonedas en 2022 y ahí pues os explico, por ejemplo, pues esto, cómo irían, en qué casilla y cómo se pueden declarar las compraventas, también el staking, también los intereses de criptomonedas, etcétera, ¿vale? Y otro tema aquí es que, bueno, el tema de las operaciones en la declaración de la renta, obviamente no hay que introducir una por una todas las operaciones en la declaración de la renta, porque si no te volverías completamente loco, ¿vale? La idea es que tú cojas todas tus operaciones y al final las agrupes, ¿vale? Entre sí, y eso al final pues te da una ganancia o una pérdida. Y entonces pues solo deberás introducir esta ganancia o pérdida con la fecha de adquisición de la primera operación que hayas hecho y después la fecha de transmisión pues pondrás la última operación. ¿Vale? Ya te digo que todo esto es un poco rollo explicarlo así, pero en el vídeo que hice creo que queda bastante claro, ¿vale? Sí, lo Y enlazamos en la descripción de este video para que la gente pueda darle un vistazo, pero como pueden ver en pantalla en ese momento, o sea, tú básicamente lo que hiciste es mostrar el formulario como tal y mostrar en la sí, práctica cómo hacer la declaración. correcto. Entonces, cada persona que lo haga por internet verá lo mismo que estáis viendo aquí, ¿vale? Que serían, pues esto al final, las casillas que tenéis y aquí, bueno, pues dependiendo del rendimiento, pues habrá que clicar a unas casillas u otras y indicar pues las ganancias que habéis tenido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo para lo que sería el staking intereses, ¿no? Pues que como hemos dicho antes, sería un rendimiento de capital mobiliario y entonces pues iría a esta casilla 0033, rendimiento del capital mobiliario, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, no quiero enrollarme más en este vídeo. Los que quieran hacer la declaración e informar de sus operaciones tienen mi tutorial en el canal y bueno, yo creo que hemos aclarado un poco lo más importante. Sí, y sobre todo que no se preocupen tanto, o sea, yo creo que es un tema bueno, que debe tomarse en serio, que debe hacerse con paciencia, pero al final de cuentas únicamente es seguir una serie de pasos y rellenar casillas. Es algo que, bueno, no suena muy divertido, pero no es tan difícil de hacer si tienes la información necesaria para hacerlo.
Claro. Y después, bueno, eso también tener en cuenta los límites, ¿no? Que hay gente que a lo mejor se preocupa mucho y ha ganado 200 euros. O sea, a ver, Sí, un poco de cabeza. No te van a investigar y meterte en la cárcel porque has ganado 200 euros en criptomonedas. No sé si me explico. O sea, hay que claro, ser claro. prudentes, hay que hacer las cosas bien, pero tampoco hay que volverse loco ni pensar que, hostia, que te están persiguiendo por cada céntimo que ganes. Sí, claro, o sea, la gente que ha ganado muy poco no debería preocuparse tanto porque al final de cuentas no es mucho lo que el Estado puede como obtener de ese proceso bueno, todo el mundo puede cometer errores. Y yo creo que ya las personas que manejan capitales muchísimo más grandes, que no sé, tienen cientos de miles de euros en ganancias, yo creo que en ese caso ya sería recomendable sí contratar a un profesional porque Hmm. pues sería como lo mínimo. Correcto, totalmente, James. Bueno, Vale. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que, bueno, es bastante básica para que la gente pueda hacerse una idea de en qué consiste todo esto, tener por lo menos bastante claros los puntos más importantes, quién, cuándo, cómo. Y ya las personas que quieran hacerlo o que tengan la necesidad de hacerlo, ya saben dónde encontrar información más detallada. Vamos a dejar los enlaces en la descripción para que puedan acceder al tutorial. También como lo mencionaste, hay distintos tipos de software, ya no vamos a recomendar ninguno, sino ya cada quien puede hacer su investigación, pero tal vez podemos como enlazar un artículo donde se mencionen algunos softwares como los más conocidos y ya cada quien puede dar un vistazo. Hmm. Sí, también dejaremos la regulación o algunas, las tablas estas, por ejemplo, que hemos visto, de la agencia tributaria, que puede ser interesante. Y nada, James, por mi parte, pues nada, darte las gracias por invitarme a tu canal. La verdad es que el canal de James es de lo mejorcito, lo mejor que hay en cripto en España. Bueno, desde que empezó con tema bolsa y todo, yo lo he seguido mucho. Así que es un placer estar aquí, contribuir un poquito, aunque sea con este tema de impuestos, que es un poco duro. Pero nada, ya te digo, gracias James y un auténtico placer. No, gracias a ti, que la verdad te la puse difícil porque no es un tema muy ameno, no es un tema que la gente le encanta escuchar, pero sí que es un tema muy importante y pues me pareció una muy buena idea tener a alguien que supiera del tema y sobre todo que lo viva en carne propia, porque tú sí vives en España, tú sí sabes, has tenido que hacer esa declaración tú mismo porque tú inviertes en criptomonedas, en acciones, entonces es algo que ya conoces, o sea, por experiencia propia. Ojalá repitamos esto en el futuro tratando un tema tal vez un poco más divertido, pero sí, sí, me encantó que estuvieras aquí. Las personas que tengan preguntas pueden dejarlas en los comentarios o si tienen sugerencias para otro tipo de temas que quieran que tratemos conjuntamente y nosotros, bueno, vamos a leer los comentarios, a estar pendientes de las sugerencias, de las preguntas y bueno, tal vez en una segunda entrega podamos tratar esos temas. Genial, James. Pues nada, encantado y hasta la próxima. Hasta la próxima, que estés bien, cuídate.